Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este lunes 10 de noviembre de 2014, esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos a lo largo de estas 4 próximas horas en la muy grata compañía de ustedes. La carta de Álvaro Uribe Vélez a Álvaro Leiva Durán es un cuerpo de doctrina del presidente Uribe y del Centro Democrático sobre las conversaciones de paz con las FARC. No es una carta, repetimos, es un cuerpo de doctrina que la prensa oficialista escamotea meticulosamente para no aceptar la discusión. La discusión es de fondo, tiene todo el fondo del mundo y empieza por un tema dramático. ¿Por qué aceptó el presidente Santos que se adelantaran conversaciones de paz en lo que llaman en medio del fuego? ¿Por qué aceptó que las FARC continuaran ejecutando acciones terroristas mientras supuestamente conversan de paz? Un documento trascendental para la historia de Colombia. Por las redes sociales vuela como una bandada de patos que salen por el cielo azul. Mientras tanto la prensa lo escamotea. No digan nada, no acepten el debate, no tengan enfrente una discusión. Cuerpo de doctrina, documento, ese sí para la historia, el de Álvaro Uribe Vélez. A finales de la semana pasada, no lo habíamos comentado, hubo disturbios en la Universidad Pedagógica y fue paralizado el norte de Bogotá. Las declaraciones del hijo de Pablo Escobar, a propósito de Álvaro Uribe, porque todos tenían la ilusión, quienes lo estaban entrevistando, que dijera que Álvaro Uribe había tenido algún contacto con Pablo Escobar. Al contrario, Pablo Escobar ponía precio a la cabeza de Álvaro Uribe porque nunca les quiso conceder pistas ni licencias a los bandidos. Esa es la relación y esa es la verdad. Álvaro Uribe se ha pasado la vida combatiendo el crimen para implantar en su lugar la seguridad democrática. Pero estas noticias tampoco salen al aire. En Bogotá, la mezcla del estrato 6 y 1 es un problema económico, esto no es un problema social, que es que a la gente le disguste que su vecino sea pobre. Lo que pasa es que ese vecino pobre no tiene dinero para comprar en tiendas que son muy costosas, donde el terreno es inmensamente caro. Como en todas las cosas, el señor Petro parte de un sofisma de los más baratos y ridículos, diciendo que el lote es gratis porque le pertenece al distrito. Pertenézcale a quien le pertenezca, tiene un valor, y el distrito bien podría vender esos lotes para construir muchas más viviendas en sitios adecuados para desplazados. Muchas más. Estamos hablando, vamos a tratar de precisarlo, pero tenemos cifras de que el metro cuadrado en esos lugares vale entre 10 y 18 millones de pesos. Con eso sale que el lote, solamente el lote, para una de esos apartamentos, de esas soluciones de viviendas, vale 100 millones de pesos. Pero eso le parece a Petro gratis. Demagogia pura, demagogia barata, que le crea problemas insolubles a las personas de estrato 1 que quiere traer a vivir en esos lugares. Y en esos lugares se produce
una situación social muy tensa, muy delicada y una desvalorización de la ciudad. El Tour de Santos por Europa. Con Hollande sumaron desprestigios. En Portugal le dijeron que pidiera para juntos. Y en el resto de Europa la recepción fue una recepción desganada y triste. Cameron no lo recibió, no quiso hablar con él. Las declaraciones de Iván Moreno ante Vicky Dávila. Iván Moreno está convencido de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una especie de recurso de alzada o de apelación contra las sentencias de la Corte Suprema de Justicia. Pues está equivocado, porque esa fue la venta que trató de hacernos el señor Petro, que le ha causado un daño infinito al orden institucional de la República. Y a propósito de Petro, ¿cuándo decide el Consejo de Estado el tema de la suspensión provisional? Aquí hay un caso evidente, elemental, de denegación de justicia. El Consejo de Estado está incurriendo en una mora culpable que nadie puede aceptar. Por eso la Administración de Justicia saca los índices de favorabilidad que saquen las encuestas, porque los colombianos desprecian una administración de justicia que no cumple su deber. Pero volvamos al caso de Iván Moreno. Plantea un tema dramático y dice que él hizo lo que hacen todos, pero en otras partes les dan nombre distinto. En el caso de Santos lo llaman mermelada y en otros casos lo llaman acuerdos de gobernabilidad y en el caso de él lo llaman concusión. Ese es un tema sobre el que hay que hacer reflexiones, por supuesto, reflexiones serias y profundas. El caso de los estudiantes mexicanos. Allá llega la larga mano de las FARC. La indignación en México es inmensa. Los disturbios fueron terribles en el Zócalo, que es la plaza principal de México, y trataron de asaltar el Palacio Presidencial. Y mientras tanto, Peña Nieto de paseo por China y por Australia. Eso no se lo van a perdonar nunca. Hasta ahí llegó la popularidad de Peña Nieto. Lo mismo que Santos. Cuando estamos viviendo en Colombia las circunstancias que estamos viviendo, cuando en Amagá están enterrados mineros que trabajaban en condiciones infrahumanas, sale corriendo y se va para Europa simplemente a buscar popularidad en Colombia. El viaje es a Europa, pero lo que busca es popularidad en Colombia. ¿Que se le dan quiénes? Los periodistas que van invitados a pasear a Europa en el avión presidencial y por cuenta de la presidencia de la República. Eso es sencillamente inmoral. Inbamber Gallup. Los colombianos creen en el proceso de paz. Eso es lo que publican. ¿Y por qué no publican el resto? Donde los colombianos acaban de decir qué proceso de paz quieren. ¿Por qué no publican la preguntica que le hacen a los colombianos sobre las FARC en el Congreso de la República sin pagar cárcel? Pues aquí se los decimos. El 80% de los encuestados dice que no. Luego los colombianos sí quieren la paz, pero una paz diametralmente distinta a la que quieren las FARC. La Universidad del Negocio. Lo ocurrido en las universidades colombianas a raíz del descalabro financiero de una de ellas, que viene acompañado por la distracción de fondos gigantescos que llegaron a las manos de los fundadores de la universidad, pone el dedo en la llaga.
las universidades se han vuelto un negocio. A esas universidades nos referimos. Manuel Sánchez, aquí el negocio de ser testigo. ¿Quién es ese personaje? Es un personaje supremamente desagradable que estuvo metido en todo el carrusel de la contratación en Bogotá y que hizo un acuerdo con la Fiscalía y anda por el mundo y tiene escoltas y tiene carro blindado y viaja a los Estados Unidos y es el gran personaje. Un testigo interesado es por definición un testigo sospechoso y estos desagradables personajes se convierten en hijos privilegiados de la Fiscalía General de la Nación. Los asesinatos de los indígenas son inaceptables. Ponemos la palabra entre comillas. ¿Se puede uno referir a un tema tan repugnante y tan doloroso como ese con la palabra inaceptable? ¡Ay, Dios mío! El doctor de la calle. Las cosas que alcanza a decir. Pero los aceptamos porque no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Las FARC dan unas declaraciones diciendo que sí que fueron ellos y, como siempre, una equivocación, un error. Se exacerbaron los ánimos de algunos miembros de las FARC. No es que son así, son radicalmente así y seguirán siendo así. Pero no pasa nada y las conversaciones siguen como si nada y entonces Juan Fernando Cristo tiene que salir a dar unas declaraciones poniendo voz muy varonil, pero a sabiendas de que de ahí no se sigue nada distinto de que continúan las conversaciones, porque Santos no tiene nada más para mostrar, ni otro clavo ardiendo del cual colgarse que ese de la paz. El presidente Obama es la gran desilusión de las izquierdas. Su situación crítica, sus niveles de impopularidad dramáticos llegan al 40%. ¿Cómo les parece? Y Santos está en el 37%. Pero al mismo tiempo que eso ocurre, al mismo tiempo que esas formas de demagogia barata con la que Obama llegó a la presidencia de la República no conducen sino al desastre, un español, Iglesias, está revolucionando el pensamiento político español con las teorías de Keynes. Hágame el favor. Si alguna cosa creíamos quienes estudiamos estos temas económicos es que las teorías de Keynes habían quedado tiradas al olvido por el tren de la historia, porque fueron un desastre. Donde quiera que se aplicaron, dañaron la economía, dañaron el orden social, fueron una catástrofe. Pues este Pablo Iglesias revive a Keynes y los españoles felices porque han descubierto un mundo nuevo, el progresismo, que consiste en poner de moda las cosas que ya fracasaron y de qué manera estruendosa. El escrito de María Isabel Rueda sobre el crimen de Álvaro Gómez Hurtado, se lo recomendamos a ustedes, está en el diario El Tiempo. Es un escrito dramático, porque dice María Isabel Rueda que se niega la Fiscalía General de la Nación a declarar ese delito de lesa humanidad por una razón fundamental, porque todos los elementos de prueba apuntan a que se trató de un crimen orquestado desde el establecimiento, es decir, desde Ernesto Samper y desde Serpa. Y entonces, como eso es así, hay que poner sobre seguro a Serpa y a Samper. Y en un año más eso se logra con la prescripción. Luego no habrá declaratoria de delito de lesa humanidad del crimen de Álvaro Gómez Hurtado. Denuncia de María Isabel Rueda, denuncia dramática en la que tiene toda la razón. La carta del procurador Ordóñez al presidente del Directorio Nacional Conservador, el doctor Barguil, sobre la paz, es otro documento que recomendamos. Estamos llenos de documentos para recomendar de inmensa importancia, empezando por el del presidente Uribe,
Este del procurador es un documento importantísimo donde insiste en que no se puede renunciar a los principios para hacer una paz mentirosa, porque esa paz no conduce a ninguna parte. La única paz que conduzca a la paz, o la única declaratoria de paz que conduce a la paz, es la que se funda en los principios que no se pueden abandonar. Les recomendamos esa carta del procurador y la tendrán ustedes disponibles en nuestra página web. Parece que fue herido al-Baghdadi, el líder de ISIS, en un bombardeo. Washington agradece a Norcorea la liberación de 2 americanos. Era pues lo último que nos faltaba escuchar de parte de Obama. Nos tuvo a unos americanos presos, trabajando con trabajos forzados, maltratándolos, pero les agradecemos la liberación. Tan gentiles los de Pyongyang. Fuertes enfrentamientos en Donetsk. Esto queda en Ucrania y supuestamente hay paz. Pues en este fin de semana hubo los más fuertes enfrentamientos de toda la guerra. Así son estas guerras y así son estas paces. En Cataluña, un simulacro de votación por la independencia de España. Salieron a votar 2 millones de personas. Lo que no dicen los medios de comunicación es que el potencial electoral era de más de 6 millones de personas. Eso quiere decir que votó el 33%. Eso quiere decir que votaron todos los interesados en la independencia de Cataluña con respecto a España. Y los 4 millones que se quedaron en casa, esos que piensan, pero el hecho político está creado y la situación de España se complica. Cristina Fernández guardará reposo después de que ha sido dado de alta por una infección intestinal supremamente grave. Nosotros decimos que así tendrá tiempo para leer a Ortega y Gasset, los 2 pensadores que ella tanto estima. Sigue muy dura la guerra en Siria. Bashar al-Assad pierde parte de una población fundamental del sur, mientras que ejecuta bombardeos tenebrosos sobre poblaciones civiles indefensas. Los disturbios en Cali por derrota del América. Fueron disturbios violentísimos de los que nadie habla, a los que nadie se refiere. El fútbol colombiano así no puede continuar. Este sería solo motivo válido para que el América no sea admitido en la liga principal, en la A, e inclusive para que lo saquen de la B. No puede ser que cada partido de fútbol sea la ocasión para la destrucción, para la violencia, para las muertes, para la exacerbación de las más bajas pasiones de la especie. El pueblo colombiano se merece otra cosa, y el fútbol tiene que ser decencia. El América parece que sigue llevando a cuestas la cruz del origen que tuvo durante tanto tiempo, los Rodríguez Orejuela. Pero hay que abrir los ojos con respecto a eso. No puede haber más violencia. En Medellín, en Bogotá, hace rato que no tenemos estos disturbios. Lo de Cali fue sencillamente terrible. El América perdía 2-0 con el Pereira. Invadieron la cancha los fanáticos, salieron después fuera del estadio a hacer desastres contra la ciudad de Cali. Y en Hoy en la Historia, por supuesto, que recordaremos los 25 años de la caída del muro de Berlín. Ayer se conmemoraron lo que eso significó, lo que valió como un cambio de rumbo, el gran triunfo de Reagan, de la Thatcher, de Juan Pablo II, la gran derrota, el comunismo, el marxismo, derrotados y sepultos para siempre, menos en la mente y menos en los territorios de personas que quieren olvidar la historia, como nosotros, que seguimos hablando de keynesianismo como en España, y que seguimos hablando de marxismo, que para la historia del siglo XX quedó sepulto
hace 25 años, 9 de noviembre de 1989, con la caída del muro de Berlín. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Bueno, a veces llegan cartas abiertas en las que se discuten temas tan importantes como el proceso de paz con las FARC que se lleva a cabo en La Habana. Primero fue Álvaro Leiva, recordarán, político conservador que se ha destacado en su papel de mediador con las FARC y quien envió una carta abierta al expresidente y hoy senador Álvaro Uribe invitándolo a sumarse a la paz. Bueno, la respuesta no se ha hecho esperar y la carta de Uribe ya está en los medios de comunicación con la claridad y la contundencia a la que nos tiene acostumbrados. En primer lugar, insistió en algo que ha dicho en infinidad de ocasiones. Equipararon políticamente a los generales con los terroristas para así poder imponer la ideología castrochavista. Criticó abiertamente el hecho de que el gobierno no exigiera el cese unilateral de actividades criminales y como consecuencia de este hecho, pues el país sufre ahora un evidente aumento de la inseguridad y un sometimiento al poder terrorista. Habla en su carta el expresidente Álvaro Uribe de la profunda desmotivación que hay al interior de las Fuerzas Armadas debido precisamente a esa equiparación con los terroristas y a las ofertas de impunidad y elegibilidad de las FARC. Respecto a ese punto, Uribe repitió en su carta lo que tantas veces ha dicho en todas partes: sí a la reducción de sentencias, pero no a la ausencia de pena privativa de libertad para las FARC. Uribe también insistió en que la agenda nacional no se debe discutir con el terrorismo. Habló de la tibieza con la que maneja el gobierno el tema del narcotráfico y, por último, reflexionó sobre los mecanismos de ratificación que se barajan. Él da un no rotundo al referendo y a la consulta popular. Dice el expresidente que son fácilmente manipulables, y tiene razón, porque a uno le preguntan, ¿usted está de acuerdo con la paz? Y evidentemente todo el mundo va a decir que sí, ¿no? Él lo que dice es que prefiere una asamblea constituyente limitada que permitiera aprobar, improbar o modificar los acuerdos. La carta del expresidente Álvaro Uribe finaliza reflexionando sobre los peligros de rutinizar la palabra paz con su aparato publicitario y sobre la necesidad de que prime la justicia por encima de todo. En definitiva, es una carta que es una especie de resumen de los puntos que el expresidente Álvaro Uribe pues ha dicho en infinidad de ocasiones y que el gobierno de Juan Manuel Santos no solo no escucha, sino que descalifica. Sí, señora, es un cuerpo de doctrina. Les recomendamos esa carta, es fundamental. La pueden ver porque obviamente la prensa no le va a gastar espacio a un documento que pone en jaque todo el proceso de paz con reflexiones contundentes sobre lo que se está haciendo en La Habana. Nosotros la pondremos en nuestra página web para que ustedes la puedan consultar. Una carta que está circulando ampliamente por los caminos de la electrónica, que son los caminos que destruyen todos los intentos de ponerle ahora campana neumática a los hechos fundamentales del país y del mundo. Las redes, lo que llaman las redes sociales, que son los caminos electrónicos de comunicación, están poniendo en jaque a todos los que quieren manipular la información. Es un proceso incontenible, todavía muy primitivo entre nosotros, pero que se está desarrollando a unas velocidades fantásticas. La carta del presidente Álvaro Uribe. También hablaremos de ella en nuestra nota editorial. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es lunes 10 de noviembre del año 14. Son las 6:28 de la mañana. La Asamblea General de la Guardia Indígena condenó a 60 años de prisión a Carlos Iván Silva Yatacué, alias Fercho, tras determinar su responsabilidad y participación directa en el asesinato de 2 guardias indígenas en zona rural del municipio de Toribío, norte del Cauca, en hechos registrados el pasado miércoles a mansalva y sobre seguro, mientras las víctimas retiraban
un pendón alusivo al aniversario de Alfonso Cano. Recogiendo lo expresado por la columnista María Isabel Rueda, en su entretanto, abro comillas, a lo mejor los indígenas castigan mejor a los asesinos de las FARC que el propio Estado colombiano. Mientras el doctor de la calle califica la carta califica el hecho como algo que debe ser subsanado, como algo que no tiene importancia. La Asamblea Indígena dice otra cosa, doctor Londoño. Bueno, es una forma de hacer justicia con la que no estamos de acuerdo, porque si somos un país soberano y somos un país unitario, no puede haber distintas formas de administración de justicia. Lo cierto es que los indígenas juzgan y juzgan bien en un día o en 2 días, lo que la justicia colombiana tomará 15 o 20 años para terminar en nada. Y es por eso por lo que el país definitivamente no cree en la administración de justicia. ¿Qué tal el caso de Petro? Petro está ahí por un decreto de suspensión provisional que dictó un magistrado, uno, de una sección del Consejo de Estado. Como esa decisión de ese magistrado tiene que ser conocida después por toda la sección se la pasó a la sala plena. Y la sala plena lleva meses, interminables meses, en los que no dice una palabra sobre un decreto de suspensión provisional que sin embargo está vigente por la decisión de un magistrado. Eso es grotesco. Así es la justicia colombiana. La justicia indígena es bastante más directa y bastante más eficaz. Pronta y cumplida justicia era lo que exigía la Constitución del año 86. Una expresión que quitó la Constitución de 1991, quizás porque anticipaba qué era lo que iba a ocurrir. Jessica López. Hola, muy buenos días, un feliz y cordial saludo para todos ustedes. Iniciamos esta semana laboral centrándonos en México y contándole de manera inicial a nuestros oyentes que el presidente de ese país, Enrique Peña Nieto, está en su peor momento desde que llegó a la presidencia en el año 2012 por cuenta de los reclamos de los mexicanos ante la violencia que sigue sacudiendo a ese país y no tiene castigo ni mucho menos ley, según dicen algunos ciudadanos de esa nación hoy en diversos diarios de ese país. Es importante mencionar que el gobierno de Peña Nieto está bajo el ojo del huracán desde el pasado 26 de septiembre, día en el que desaparecieron 43 estudiantes de una escuela ubicada en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, quienes, según videos e información suministrada por el propio Procurador de México, fueron asesinados por sicarios que luego incineraron los cuerpos y los arrojaron a un basurero. Este es uno de los crímenes más graves de la historia reciente de América Latina. Deja al descubierto la profundidad de la infiltración del crimen organizado en autoridades mexicanas. Es lo que afirma hoy la ONG Human Rights Watch. Por otra parte, hay que contarle a nuestros oyentes que los medios de comunicación mexicanos lo que dicen hasta ahora es que el alcalde de Iguala, ahora detenido, está acusado de trabajar para los sicarios que asesinaron a los 43 jóvenes y también de haber ordenado los ataques por temor a que estos estudiantes sabotearan un evento público de su esposa, quien al parecer es hermana de 3 narcotraficantes. Es más, el alcalde de Iguala, el señor José Luis Abarca, ya fue investigado por crimen organizado en el año 2010 y estaba acusado de un asesinato cometido en el año 2013, pero ninguna autoridad actuó contra él, según dicen los diarios más importantes de México. Para complicar aún más la cosa y despertar aún más la molestia entre los mexicanos, el gobernador de Guerrero, a quien hemos visto reclamando justicia y haciendo miles de llamados por la paz, ha sido acusado de ser un secuestrador y terrorista vinculado con las FARC, y de eso hubo confirmación cuando se encontraron correos electrónicos en el computador de Raúl Reyes. Para no hacer más larga la noticia, finalizamos destacando que este caso ha generado protestas masivas en varias ciudades mexicanas para exigir justicia. El fin de semana que acaba de transcurrir fue bastante delicado, los disturbios fueron enormes. El sábado un grupo
grupo de estudiantes encapuchados quemó varios carros y lanzó piedras y cócteles Molotov en los alrededores del Palacio de Gobierno de la capital de Guerrero, y ayer domingo en horas de la madrugada los manifestantes tumbaron una puerta del Palacio Nacional en Ciudad de México exigiéndole respuestas al presidente Calderón, quien en medio de esta crisis y conmoción decidió emprender una gira comercial de 6 días por China y también por Australia. Sí, señora. Los unos se van para Europa, los otros se van para Australia y China a ver si logran sacudirse de la mala imagen que tiene. A mí me parece que la decisión de Peña Nieto ha sido una decisión fatal. Recuerdo a Fouché y digo, eso es peor que un crimen administrativo, eso es una equivocación. Peña Nieto se va, dejando tras de sí el problema de los 43 estudiantes asesinados e incinerados. Es uno de los crímenes más atroces que se puedan concebir. El autor, un amigo de las FARC. Esa es la conclusión. Estaba en los computadores de Raúl Reyes y le estaba pidiendo plata para una campaña suya en el estado de Guerrero, y las FARC pidieron garantías, y como garantía daban, válganos Dios, lo que pagaría un secuestrado por su liberación. Esas son las FARC, ese es un nivel moral, y el vínculo de las FARC con este salvajismo de México no nos puede pasar desapercibido. México, la situación es gravísima para Peña Nieto. No supo enfrentar el tema o no lo quiso enfrentar y ahora está viviendo la hora más amarga de su mandato. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues abrimos la semana hablando de los resultados económicos del tercer trimestre de las principales compañías del país que ya han mostrado sus balances. Empecemos hablando de Ecopetrol. Ecopetrol registró una utilidad neta de 8.3 billones de pesos en este tercer trimestre, lo que significó una caída de 21.69% con respecto a las utilidades del mismo trimestre de 2013. La acción de Ecopetrol, oiga bien, doctor Londoño, el dato, ha caído desde el primer día hábil del año y hasta hoy un 27,3%. Está en 2.690 pesos. Ante ese resultado revelado la semana pasada, en el que se conocieron pues las utilidades del tercer trimestre, el mercado reaccionó y castigó la acción con una caída de 4.36% entre el día en que se conocieron estos resultados y el día siguiente de negociación en la ronda. Así pues que suma la acción de Ecopetrol una caída de 27.3% desde el primer día hábil del año y hasta hoy. Pacific Rubiales reporta un aumento en sus utilidades en el tercer trimestre de 22.95%, esto con respecto al tercer trimestre de 2013. Pero aquí hay que decirlo, doctor Londoño, la cifra del tercer trimestre representa una caída de 95.8% en las utilidades de Pacific con respecto a los resultados que mostraron en el segundo trimestre de este año. Otras compañías que analizamos por sus resultados en negativo son el Grupo Sura, registró una caída de 8.92% en el tercer trimestre, y Nutresa, su utilidad cayó en 7.1% en el tercer trimestre. La empresa de energía de Bogotá reportó un aumento de 19% en sus utilidades, Cemex también reportó un aumento de casi 3%, 2.96%, y el Grupo Argos reportó un aumento en su utilidad de 72.93%. Doctor Londoño, ya que estamos abriendo la semana, también vale la pena recordar la tasa representativa del mercado para hoy, 2.103 pesos con 25 centavos, superamos ya los 2.100 pesos, esa barrera de los 2.100 pesos, y veremos pues cómo se comporta la divisa esta semana. Noticias económicas con las que saludamos también este lunes. Sí, hay que hacer una aclaración. El aumento de las utilidades del Grupo Argos hay que cotejarlo con el problema que tuvo hace un año, donde por razones puramente contables, de algunos sacrificios contables que debió hacer, las utilidades fueron negativas. Entonces un crecimiento de 70 y tantos % es muy poca cosa si se hace referencia a lo que venía pasando antes. Entonces es que esas son las trampas que tiene a veces la contabilidad.
y uno tiene que estar seguro de comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Muy grave lo de Ecopetrol, gravísimo lo de Ecopetrol, gravísimo lo de Nutresa y lo de Sura. Se está desacelerando la economía colombiana, ¿y de qué manera? Porque la famosa locomotora minero-energética llegó a su fin. El petróleo sigue por debajo de los $80 el barril y ahí se va a quedar por esos alrededores, si es que no baja a los $75 que profetizó Goldman Sachs hace muy poco. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. Mientras Humberto de la Calle rechaza, condena y pide explicaciones por el asesinato de los indígenas, y las FARC califican de grave y lamentable dichos asesinatos, desde la mesa de diálogos en La Habana, Cuba, en Colombia las FARC siguen asesinando indígenas. El viernes a las 9:45 de la noche, las FARC asesinaron a José Libardo Pacho Pete, guardia indígena de 26 años, coordinador del programa de jóvenes de las comunidades, quien se movilizaba con su esposa por la vía que conduce de Caloto al resguardo de Toés, en el Cauca. Este asesinato se dio luego de que el viernes en la tarde se conociera un comunicado en el que las FARC amenaza a 26 líderes indígenas, a quienes declara objetivo militar por aliarse con las fuerzas militares. Precisan que el plan en contra de los indígenas lo desarrollarían en las próximas 48 horas. El ELN también atenta contra la comunidad indígena, y el viernes la utilizó como escudo humano para emboscar una patrulla del ejército en la vía que de Quibdó conduce a Medellín. Asesinaron al soldado Juan David Ramos Cabrera. El sábado en Chaparral, Tolima, las FARC asesinaron 2 policías, Pablo Forero Caicedo de Ibagué y Luis Saavedra Castro de Soacha, Cundinamarca. Los policías fueron llamados a atender un caso de riña en una gallera de la localidad. Al cotejar que no había ninguna riña, subieron a su motocicleta, en donde fueron acribillados por milicianos del Frente 21 de las FARC. Las autoridades públicas han denunciado el plan pistola de las FARC en el sur del Tolima y norte del Huila. Departamentos como Cauca, Arauca y norte de Santander han registrado este tipo de ataques contra uniformados que prestan servicio en las estaciones o patrullas móviles de la policía. El sábado el Frente 36 de las FARC quemó un bus de la empresa Conorte en el municipio de Angostura, nordeste antioqueño. El secretario de Gobierno de Antioquia, Santiago Londoño, manifestó que la situación está controlada. Estos son hechos que buscan desconcentrar las operaciones ofensivas y generar un show mediático, dijo. Doctor Londoño, ayer las FARC asesinaron un soldado profesional y dejaron 3 más heridos, cuando unidades de la Brigada Móvil número 34 entraron en combates con la columna Alfonso Castellanos, del Frente Décimo de las FARC, en la vereda Las Nubes, zona rural del municipio de Tame, Arauca. Arde la nación, doctor Londoño. Arde la nación, y los colombianos miran para otro lado y hablan de fútbol y exaltan las condiciones de su presidente egregio, que obviamente los invita en avión presidencial a pasear por Europa. Esto es sencillamente inaudito. Y mientras tanto, aquí matan soldados, matan policías, matan indígenas. Esto es una verdadera tragedia. Un fin de semana pasado por sangre es el que hemos tenido los colombianos. Y en un momento hablaremos con Néstor Lazo, coordinador para España y Europa del Centro Democrático. Sí. Hablaremos con él sobre el viaje de Santos a Europa.